A continuación, va a pasar la doctora Michelle Villavicencio. Ella es radiooncóloga del Hospital General de México y trabaja en nuestra institución en el 20 de noviembre ISSSTE. Adelante, doctora, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, el tema es muy controversial y probablemente en el transcurso de la charla se van a dar que no hay la evidencia suficiente y que las novedades seguramente vendrán en unos 10 o 15 años. Como todos ustedes saben, el cáncer de tiroides tiene una incidencia relativamente baja que corresponde a menos del 5%, tiene una incidencia predominante en el grupo de las mujeres, sobre todo en la tercera y la cuarta década de la vida, y el origen tisular es fundamentalmente importante y sabemos que aquellas lesiones que se originan en el endodermo tienen tasas de supervivencia global a 5 o a 10 años que van entre un 70 y un 90% dependiendo de la histología de cada una de estas lesiones. Sabemos hoy que existen diversas clasificaciones. Está la Sociedad Americana de Tiroides, que es la ATA, que hace esta clasificación por grupos de riesgo, la Sociedad Europea, y cada una de ellas, en función del riesgo, establece el manejo adyuvante. Como todos ustedes saben, el tratamiento angular de la tiroides es la cirugía y después están las adyuvancias con diferentes opciones de tratamiento. Estas mismas asociaciones, sobre todo esta es una guía de recomendación de la Sociedad Americana, indica en qué pacientes debe recomendarse la administración de yodo radioactivo después de una tiroidectomía, sobre todo en pacientes con metástasis a distancia, con afección ganglionar, que tengan extensión extratiroidea o bien cuando la lesión mide más de 2 centímetros. Sabemos que predominantemente en nuestra consulta el 80% de los pacientes que llegan tienen cáncer papilar, que el pico de edad es entre los 34 y los 40 años, eso es muy importante porque es un factor determinante para la indicación del manejo con radioterapia. La historia natural del cáncer papilar de tiroides son lesiones multicéntricas con afección ganglionar y enfermedad microscópica hasta en un 50%. El cáncer folicular tiene una incidencia menor, son habitualmente lesiones unicéntricas y la afección ganglionar es relativamente baja. Y ¿cuál es el papel de la radioterapia? Pues sigue siendo una controversia. Hay algunas indicaciones clásicas en la radioterapia, pero mucho dependen del centro en el que nos encontremos y del consenso de manejo que se tenga, idealmente en un grupo multidisciplinario. Las indicaciones tradicionales son aquellos pacientes que tienen enfermedad residual microscópica o macroscópica, pacientes con afección a tejidos blandos, los PT4. Aquí hay algunos estudios hablando de radioterapia que señalan o clasifican a los pacientes en pacientes con afección a la cápsula y pacientes con afección a la tráquea, y pareciera, como mencionaba el doctor Gallegos, que aquellos pacientes con afección a la tráquea pueden tener un mejor pronóstico comparado con los que tienen invasión a la cápsula. Entonces, y la presencia de ganglios positivos. Entonces, los objetivos de la radioterapia dependen, generalmente lo damos como tratamiento radical o adyuvante asociado a la cirugía o bien en el manejo paliativo. Y hablando de los tratamientos adyuvantes, les voy a presentar algunos estudios. Y hay que hacer muchas consideraciones hablando de la radioterapia. Primero, los estudios que tenemos son estudios no aleatorizados, en su mayoría son estudios retrospectivos que incluyen décadas desde los 70s, los 80s y los 90s, y también hay que hacer algunas consideraciones. A partir de la década de los 80s fue que se empezó a tomar en cuenta la determinación de la tiroglobulina, entonces es muy complejo darle un papel real a la radioterapia, ¿no? Son estudios de casos y controles, les decía, los criterios son distintos, hay estudios que hablan de ganglios positivos, de afección a tráquea, de afección a tejidos, entonces cada uno de estos estudios es distinto. Y cada institución, cuando uno revisa, cada institución se maneja de una forma distinta. Hay instituciones que con ganglios positivos no dan radioterapia o hay instituciones que la otorgan. Entonces realmente es complejo el evaluar y el tener un consenso. Ni siquiera la Sociedad Americana de Radioterapia lo considera como un manejo estándar. Este es un artículo en el cual quiero hacer énfasis que se evalúa la radioterapia 2D, que en realidad en muchas de nuestras instituciones ya está en desuso, que abarcó de la década de los 70 a 1992, es un estudio de casos de control de cáncer de tiroides bien diferenciado, papilar y folicular. Fueron más de 169 pacientes libres de enfermedad, de los cuales solo 70 recibieron radioterapia. Los criterios de inclusión los ven aquí en la
en la diapositiva, y en la gráfica lo que les quiero mostrar es cómo aquellos pacientes que recibieron radioterapia tuvieron mayores tasas de control local a largo plazo. Entonces, con este estudio, bueno, vemos que la radioterapia puede ser eficaz, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. La literatura considera que los pacientes con menos de 40 años, el cáncer papilar y el folicular tienen un comportamiento insidioso, por eso no se considera el manejo de la radioterapia en este grupo de pacientes. Que en etapas clínicas PT4 la radioterapia puede tener un impacto, y que los pacientes con ganglios positivos se benefician de la radioterapia, como vemos en la tabla que está aquí. Vemos que los pacientes con ganglios positivos que recibieron radioterapia tienen mayores tasas de control local. No se recomienda la radioterapia como un tratamiento estándar en aquellos pacientes con cáncer folicular. Este otro estudio que está publicado en el año 97, lo que trató de evaluar fueron los resultados igual en cáncer bien diferenciado. Es un estudio igual retrospectivo que incluyó una población importante, 800 pacientes, no solamente son papilares y foliculares, fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, más del 75% de los pacientes, los criterios de los pacientes que recibieron radioterapia, y vemos cómo en el transcurso de los años, cómo aquellos pacientes que reciben radioterapia tienen un mayor control local. Y este estudio no comparó el control local y lo que evaluó fue la supervivencia. Y hablando de la supervivencia, vio que realmente los pacientes con etapas clínicas, los pacientes con T3 no tienen diferencia entre los que recibieron radioterapia y los que no. 23% de los pacientes que recibieron radioterapia desarrollan metástasis, comparados contra menos el 5% de los que no la recibieron, y en general comparan al grupo de pacientes de más de 45 años, que en realidad son los que se consideran candidatos a radioterapia, y en este estudio la edad no influye en la supervivencia. Este estudio japonés lo que concluye es que la radioterapia puede facilitar la regresión o aumentar el intervalo libre de enfermedad sin impactar en la supervivencia global de los pacientes. Hay algunos estudios más del cáncer papilar de tiroides. Tenemos este estudio de Zhang, que son 155 pacientes sometidos a tiroidectomía con R1, en los cuales se ve que aquellos que reciben radioterapia tienen un control locorregional a 10 años de más de un 90% y una mejor supervivencia comparado con aquellos que no recibieron radioterapia. Este estudio de Kim, publicado en la revista Roja, también demostró que cuando existe invasión tisular o adenopatías, la radioterapia puede modificar también el control locorregional y la supervivencia, y la considera que se puede indicar la radioterapia en pacientes con invasión tisular. Estos últimos dos estudios del cáncer papilar en pacientes, el primero con lesiones avanzadas o recurrentes, se valora en 43% de los pacientes sometidos a cirugía más yodo y radioterapia, y se ve que el control locorregional va de la mano del grado de la resección. Los pacientes con R2 tienen una peor supervivencia. En el estudio, este estudio de Hume del 2006 es específicamente para pacientes con invasión a tráquea, de los cuales de toda la población solamente 43 pacientes, y vieron que el control locorregional es mayor en los pacientes que tienen invasión a tráquea, que son sometidos a cirugía. No hace un análisis del procedimiento quirúrgico, solo se limita a la radioterapia, y ve que el intervalo libre de enfermedad es mayor en pacientes que reciben radioterapia. Este estudio, que de acuerdo a las guías de la JCC de la sexta edición evalúa el control local en pacientes con cáncer papilar de tiroides, son más de 1.200 pacientes, 15% de estos recibieron radioterapia, y vemos los resultados. Aquellos pacientes con márgenes positivos tienen un mejor control local cuando se administra radioterapia y yodo radioactivo a los 10 años. No hay una diferencia, hay un mejor resultado en T3 y T4, y con ganglios positivos también la radioterapia tiene un impacto. Este estudio recomienda el uso de la radioterapia en aquellos pacientes con enfermedad residual macroscópica, con lesiones T4, con márgenes positivos y con ganglios positivos. Y vemos la curva de sobrevida a 10 años, el uso de la radioterapia, cómo puede impactar en el control local. Son estudios pequeños que también hay que tomarlo en consideración. Y aquí vemos la falla local a 10 años, que es menor para el grupo de pacientes que recibieron yodo radioactivo asociado a radioterapia.
y margen positivo. Y estas son solamente dos tablas donde les muestro algunos de los estudios que existen acerca del uso de la radioterapia y vemos cómo existen diferentes técnicas, tratamiento convencional 2D y las dosis de radioterapia que pueden ir desde 45 hasta 60, 64 Grays y las tasas de controles locales que existen. Aquí en esta segunda tabla ya lo que vemos es radioterapia conformacional y cómo puede incrementar un poco el control local, pero no tiene un impacto significativo, solamente en la toxicidad. De acuerdo a las guías, como les mencionaba, se considera que aquellos pacientes mayores de 45 años con cáncer de tiroides bien diferenciado deben recibir radioterapia si tienen afección ganglionar, márgenes positivos, son lesiones T3 o lesiones T4. Y idealmente se ha visto que este grupo de pacientes, de acuerdo a estos estudios, los mayores de 45 años se pueden beneficiar del uso de la radioterapia. ¿Y cuál es la evidencia para recomendar la radioterapia en pacientes con cáncer de tiroides bien diferenciado? Bueno, es un nivel de evidencia 3 porque son estudios de casos y controles y el grado de recomendación es B. Entonces, realmente lo que hay que hacer es consensuarlo en un grupo multidisciplinario o el servicio de radioterapia, definir cuáles son los criterios de acuerdo al centro que van a permitir que elijamos cuáles son los pacientes que se benefician del tratamiento. ¿Cuáles son la controversia? Es porque de acuerdo a lo que les presento, los estudios son inhomogéneos. Lo mismo hay pacientes con ganglios positivos, con márgenes positivos, con RS1 o RS2. Entonces necesitamos estudios en los cuales tengamos grupos homogéneos. La supervivencia con yodo radioactivo, ¿cuándo aplicarlo? También tiene que ver con la decisión de cada centro. Los efectos secundarios por radioterapia, como todos ustedes saben, son importantes: la disfagia, la odinofagia, la gerostomía, porque hay que cubrir los niveles ganglionares del 2 al 4 y el 6 por la afección ganglionar y los riesgos. La dosis ideal se dice que mínimo debe ser o debe estar por arriba de 64 Grays y ¿cuándo es el mejor momento? También es controversial, si primero el yodo, después la radioterapia, cuánto tiempo entre uno y otro. Y la secuencia, que es lo que les mencionaba. ¿Cuáles son los consensos actuales? Es importante mencionar que justo hace unos días salió el nuevo consenso de la Asociación Americana de Tiroides, habrá que sentar y revisar. Yo solo chequé lo de radioterapia y vienen 2 o 3 esquemas que dicen que en pacientes con cáncer bien diferenciado, mayores de 45 años, hay que valorar el uso de la radioterapia. Habrá que revisar el consenso completo. Y las guías dicen, o los consensos que tenemos actualmente, que aquellos pacientes mayores de 45 con extensión extratiroidea, con márgenes positivos, sin captación de yodo deben recibir radioterapia. Las de la Sociedad Británica, mayores de 60 años, con extensa diseminación, ganglios positivos, después de una cirugía óptima y sin enfermedad residual. Y las de las NCCN en pacientes con enfermedad irresecable, sin captación de yodo o mayores de 45 años. Entonces, estas son las indicaciones actuales que habrá que adecuar a cada uno de nuestros centros. El consenso de tratamiento dice que aquellos pacientes con cánceres diferenciados con T4, con R1 o R2, deben, en caso que capten yodo, administración de yodo, o si no, el uso de la radioterapia externa, idealmente con una técnica de IMRT, o pacientes R2 o irresecables que no capten yodo, también radioterapia externa. Entonces, estas son las indicaciones actuales para el uso de radioterapia en cáncer bien diferenciado. ¿Qué podemos concluir hablando del cáncer de tiroides bien diferenciado? El uso de radioterapia debe discutirse en un grupo multidisciplinario, idealmente, o si no, en un consenso por el servicio de radioterapia. Las indicaciones tradicionales son ganglios positivos, márgenes positivos, invasión a tejidos blandos. Los estudios que debemos realizar son prospectivos, no existen, se están corriendo en el mundo actualmente, donde tengamos grupos homogéneos de pacientes, definir los objetivos primarios y los objetivos secundarios y la indicación clara es pacientes añosos con carcinomas o lesiones poco diferenciadas que no capten yodo se benefician del uso de la radioterapia. Contamos también con el uso de algunas escalas como esta que tenemos aquí, en la cual toma las variables como edad, género, resecabilidad, extensión extracapsular, extratiroidea, le da una calificación. Si el paciente tiene menos de 4 puntos, se puede discutir si debe recibir radioterapia y si tiene más de 6, se debe emplear el uso de la radioterapia externa con dosis por arriba de 64 Grays.
Hablando de las lesiones poco diferenciadas, sabemos que el insular y el medular tienen una incidencia relativamente baja y que también el uso de la radioterapia en esta es controversial. Sobre todo en el cáncer medular se considera que con aquellos pacientes con afección a la cápsula o pacientes con recurrencia, el uso de la radioterapia está indicada. El consenso dice que aquellos pacientes con cáncer medular resecable deben ser sometidos a cirugía, idealmente con un R0. Si el paciente tiene enfermedad extratiroidea o es un PT4, se debe valorar el uso de radioterapia adyuvante o bien si existe enfermedad masiva y extracapsular. Entonces, en carcinoma poco diferenciado también la radioterapia puede tener un papel adyuvante. Y en el caso del anaplásico tenemos las guías ATA del 2012, que son estas que les muestro aquí, donde vemos el grado de recomendación de acuerdo al tipo de paciente que estemos evaluando. Realmente sabemos que es complicado la administración de radioterapia, sobre todo por las tasas de crecimiento que tienen estos pacientes y que muchas veces empiezan la radioterapia y no logran terminarla por el crecimiento tan importante que tienen. Y vamos a hablar ahora de la radioterapia, de algunas características importantes. Nada más que, ok. Hablando de la radioterapia, como les mencionaba, sabemos que el cáncer de tiroides diferenciado es relativamente radioresistente, que tiene una tasa de respuesta lenta, que pareciera que comparado con un epidermoide requiere dosis más bajas, que van entre 60 y 64 grays, que la dosis, como les mencionaba, es importante, que antes contábamos con técnicas de radioterapia 2D que permitían que las dosis en los órganos de riesgo fueran más altas, por ello los pacientes tenían más toxicidad medular, más odinofagia, más mucositis, y actualmente contamos con definiciones por volumen. Hacemos tomografía para identificar el lecho quirúrgico, los relevos ganglionares de riesgo que idealmente debemos cubrir del 2 al 4 y el 6, y utilizar el estándar de oro actualmente es la radioterapia de intensidad modulada. Lo vamos a ver en estas imágenes. Aquí vemos un paciente en el cual hemos pintado el lecho tiroideo, que es todo esto más los ganglios locorregionales, los que les mencionaba, el 2, el 3, el 4 y el 6, las fosas supraclaviculares y el mediastino superior en el nivel 7. Aquí tenemos la médula espinal como órgano de riesgo más importante y si se fijan es un campo relativamente grande de radioterapia, es una zona importante. Eso va a generar que el paciente tenga mucha toxicidad aguda y mucha toxicidad tardía. Van a estar incluidos los músculos constrictores, sobre todo los inferiores, que van a tener que ver con la deglución. Entonces, ya que tenemos el volumen de lo que necesitamos radiar, lo que idealmente vamos a comparar las técnicas de tratamiento que existen actualmente. Nada más que yo creo que está muy pesada la plática porque ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Entonces, el volumen va a depender de los tejidos irradiados. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad voluminosa, tienen un R2 o una recurrencia de más de 2 de 3 centímetros, lógicamente el volumen a radiar va a ser mayor y los tejidos blandos van a ser, vamos a involucrar más tejidos blandos. Aquí tenemos pacientes con enfermedad voluminosa, como ven esta imagen. Entonces aquí el volumen va a ser importante. Tenemos aquí la médula, que va a ser uno de los órganos de riesgo. Vemos por resonancia magnética el volumen que tenemos que radiar y la dosis que necesitamos. Idealmente la dosis que damos son 2 grays por día y valoramos en función de los tejidos sanos. Sabemos que este paciente le va a quedar como una secuela tardía odinofagia grado 2, grado 3, sobre todo a sólidos y a ciertos sólidos, como puede ser la carne o algún alimento muy duro. Entonces, la toxicidad va a depender del volumen a radiar. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Y aquí tenemos la médula, que es lo que les estoy pintando, les estoy señalando con la flecha. ¿Le pueden dar 2 clics más, por favor? La médula y la laringe. El paciente también va a quedar con disfonía. Comparando las dos técnicas actuales que tenemos la radioterapia conformacional, que la tenemos en el lado derecho, hacemos una tomografía en los dos casos, hacemos una delineación de los volúmenes que es exactamente la misma, la diferencia es la técnica
que esa la administra el equipo y el plan de radioterapia que hace el Departamento de Física Médica. La radioterapia conformacional nos permite definir volúmenes con irradiación, con ciertas limitaciones para proteger los tejidos sanos, y la dosis diaria es de 2 grays. En el caso de la intensidad modulada, la simulación y la planeación es la misma, la optimización y el software que usamos es distinto. Lo que nos permite esta técnica es otorgar dosis menores en órganos de riesgo. Además, podemos incrementar la dosis en el volumen que nos interesa radiar, o podemos utilizar algunas técnicas que se llaman bus concomitante, que damos dosis diferentes en el primario y en los ganglios, dependiendo del área de riesgo que consideremos. Y podemos dar dosis como 2.12 en el grueso tumoral, en lo que le llamamos nosotros el GTB, y una dosis de 1.6 en los ganglios, en la enfermedad clínica. Y la radioterapia de intensidad modulada, aquí la diferencia es esto que ven, es la zona a radiar, y el campo es relativamente más pequeño. Lo vamos a ver comparado con una imagen de un 3D y el histograma dosis-volumen, donde tenemos cada uno de los órganos de riesgo y cómo evaluamos nosotros, de acuerdo a las tolerancias que tenemos establecidas, el riesgo que tiene ese paciente de tener toxicidad, y pedirle al Departamento de Física Médica que nos haga un mejor plan, que nos optimice de una forma distinta. Y aquí vemos cómo estos diferentes, el naranja que ven aquí en el centro es el 100% de la dosis y se está concentrando en una zona más importante. Si se fijan, es como, yo lo llamo como un pixeleo de la dosis, ¿no? Hay una zona de una dosis más concentrada y cómo se va disminuyendo en la zona de alrededor, y este paciente probablemente tenga una menor mucositis y una menor toxicidad, ¿no? Aquí cómo está protegiéndose la laringe en este nivel y cómo la médula la está protegiendo, ¿no? Aquí se ve cómo el campo de radiación protege la médula. Y a continuación les muestro, la que sigue por favor, una 3D. Aquí una tabla que compara, estos son 2 de los estudios, realmente hablando de estudios de IMRT, no hay más de 3 publicados, y solamente este del año 2009 de Schwartz, que tiene más de 100 pacientes, que compara 3D e IMRT, y sí se ve una diferencia considerable cuando se compara la IMRT en la toxicidad tardía. La que sigue, y esta es una radioterapia 3D de las que tradicionalmente damos en muchos de nuestros centros. Vemos la entrada de los campos, la dosis de radiación, si se fijan, la zona amarilla es relativamente más grande, los tejidos sanos reciben una dosis más alta de radiación. Entonces, la radioterapia 3D, la dosis en los órganos de riesgo es relativamente mayor. La que sigue, por favor. Y aquí ven en esta cómo prácticamente el color naranja es una zona más grande, ¿no? La dosis se concentra y los tejidos sanos en esta parte de arriba reciben una mayor dosis. La que sigue, por favor. Y el histograma dosis-volumen, donde vemos que en este caso a la laringe le está llegando una dosis al 50% del volumen de 43 grays, y a la médula también 43 grays, que estamos cubriendo la tolerancia de nuestros órganos de riesgo. Y hablando de la toxicidad aguda, vemos aquí, de acuerdo a este artículo publicado en la revista Verde, que aquellos pacientes en un estudio fase 1 con IMRT tienen mucositis grado 3 en menos del 10%, odinofagia grado 3 un 30% y dermatitis grado 3 en un 25%. Entonces realmente la toxicidad aguda disminuye de forma importante. Necesitamos estudios con más grupo de pacientes y que tengan seguimientos más largos para poder evaluar el papel de la IMRT en cáncer de tiroides. Aquí vemos cómo cuando se otorga radioterapia 3D, la toxicidad grado 3, hablando de la gerostomía y la disfagia, es de 12% y con IMRT es de menos del 5%. Entonces el grado también es importante. Aquí les muestro las dosis de acuerdo a las guías estándares que tenemos que otorgar, de acuerdo a si es un volumen de bajo o de alto riesgo en los pacientes con cáncer de tiroides. Y para concluir, decimos que no existe evidencia científica que asegure las indicaciones. El ideal es un manejo consensuado. La radioterapia tiene un papel actual en casos seleccionados, habitualmente en pacientes avanzados y con R2.
La técnica ideal sería la radioterapia de intensidad modulada, pero necesitamos contar con más estudios. Por último, les voy a hablar de la radioterapia paliativa, que también tiene ciertas indicaciones y tiene un papel importante. Sabemos que aquí el objetivo es mejorar al paciente y el control de síntomas, que la curación no es el objetivo, que tenemos el mayor número de pacientes son los cánceres, los carcinomas de Hurtle, después los foliculares y los papilares. La supervivencia a 10 años cuando tenemos un paciente con enfermedad metastásica va de un 10 a un 20%, y dependiendo, podemos tener pacientes con enfermedad metastásica a tejidos blandos, a sistema nervioso central. Lo más común es que sea dolor. Pacientes con afección a nivel de columna pueden tener compresión medular o compresión radicular, puede también haber metástasis cerebrales y dependiendo de la localización. Ahí les muestro un paciente con una lesión a tejidos blandos que tiene dolor de forma muy importante y en el cual la radioterapia le va a ayudar con el control de los síntomas. De acuerdo a algunos estudios, se ha visto que lo más común es hasta en un 50% la afección pulmonar, después la afección ósea, la afección a hueso y pulmón en un 15% o a tejidos blandos. El predominio sobre todo es en el carcinoma folicular, son los pacientes que con mayor frecuencia desarrollan enfermedad metastásica y habitualmente sabemos que aquellos pacientes con enfermedad metastásica ósea empiezan con lesiones líticas, a veces es complicado el diagnóstico porque la incidencia, como les mencionaba, es baja un 15%, el 80% a nivel de la columna y el dolor es el síntoma principal. Hablando actualmente del uso de la radioterapia en metástasis óseas, existen algunos consensos donde evalúan metástasis óseas por diferentes patologías y la recomendación es a los esquemas cortos, idealmente el esquema de 8 Grays en una fracción que ha demostrado buena respuesta en control local y el tiempo que el paciente invierte en ir al tratamiento pues es relativamente corto, entonces estos pacientes se pueden beneficiar, ¿no? Hay que valorar algunos pacientes que pueden beneficiarse del uso de la cirugía o del yodo radioactivo, sobre todo si el paciente tiene riesgos de fracturas, se indica el uso de bifosfonatos, algunos antiangiogénicos que están en controversia y el uso de la radioterapia para control del dolor, sobre todo con los esquemas, el que les mencionaba, 8 en 1 o 20 en 5 o dependiendo de la institución. Y para terminar, bueno, la radioterapia en enfermedad paliativa se recomienda sobre todo en pacientes con metástasis óseas o pacientes con metástasis al sistema nervioso central. La dosis recomendada, les decía, es 8 Grays en una fracción. Lo ideal es tratar la lesión, la vértebra afectada, más un margen de seguridad o el holocráneo con los esquemas de 30 en 10 que utilizamos en la mayoría de nuestros centros. Entonces, en el terreno paliativo realmente pues ya está establecido el papel de la radioterapia. Y existen estudios actuales en los cuales la radioterapia se puede utilizar con técnicas modernas, con fines paliativos como la radioterapia estereotáxica en aquellos pacientes que ya recibieron radioterapia a una lesión única y que tienen dolor o que tienen una nueva lesión, se puede utilizar la SBRT con el beneficio que puede disminuir el riesgo de fracturas y realmente sabemos hoy que la radioterapia en el terreno paliativo tiene un papel establecido, lo que está por venir es el papel en el terreno adyuvante. Seguramente conforme pase un par de décadas quizá tendremos un nivel de evidencia mayor porque como les menciono y de acuerdo a lo que les mostré, no existen estudios aleatorizados con pacientes homogéneos, con técnicas homogéneas de radioterapia, entonces hay una gran área de oportunidad y esperemos que en un tiempo podamos contar con los resultados de las nuevas técnicas como puede ser la IMRT. Muchas gracias.